En el año 1200 a.C., el mundo mediterráneo era el sistema más complejo y más interconectado que la humanidad había construido hasta ese momento. Los faraones de Egipto intercambiaban cartas de cortesía con los reyes hititas de Anatolia. Los mercaderes micénicos de Grecia transportaban aceite de oliva y cerámica pintada hasta las costas de Siria y Canaán. Las ciudades fenicias de Ugarit y Biblos servían como nodos de redistribución, donde confluían mercancías procedentes de 4 continentes. El estaño que llegaba de las minas de Afganistán se fundía con el cobre de Chipre para producir el bronce que armaba a los ejércitos de 12 grandes civilizaciones. Había rutas comerciales que cruzaban miles de kilómetros de mar y desierto con una regularidad que habría parecido imposible apenas 2 siglos antes. Había sistemas de escritura, de diplomacia, de contabilidad y de derecho internacional que conectaban reinos que hablaban lenguas completamente distintas. Era, con toda la precisión que el término permite, una economía globalizada. Y en el espacio de 50 años, entre aproximadamente 1200 y 1150 a.C., todo eso desapareció. No se transformó gradualmente. No fue absorbido por una potencia emergente. Desapareció. Las ciudades fueron incendiadas y no fueron reconstruidas. Los palacios fueron abandonados y la hierba creció entre sus piedras durante siglos. Los sistemas de escritura se perdieron durante generaciones. Y las causas de ese colapso constituyen el mayor misterio y la mayor lección de la historia antigua. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario comprender primero lo que existía antes. El mundo del bronce tardío, el período que abarca aproximadamente desde 1550 hasta 1200 a.C., había desarrollado un nivel de interdependencia económica que no tiene precedentes en la historia humana anterior. El bronce, la aleación de cobre y estaño que daba nombre a la era y que era el material fundamental para las armas, las herramientas y los utensilios de todas las civilizaciones de la época, requería la combinación de 2 metales que raramente se encontraban en la misma región. El cobre procedía principalmente de Chipre, cuyo nombre en griego antiguo, Kipros, es literalmente la raíz de la palabra cobre, y en menor medida de Cerdeña y de Anatolia. El estaño, más escaso y más difícil de localizar, procedía de yacimientos en Afganistán, en Cornualles y posiblemente en Europa central. Para fabricar bronce funcional, una civilización necesitaba acceso a ambos metales, lo que significaba que necesitaba acceso a rutas comerciales que cruzaban miles de kilómetros. Ninguna potencia del bronce tardío podía ser autosuficiente en el material más crítico de su economía y de su capacidad militar. Todas dependían de la red. Y esa dependencia universal de una red compartida era simultáneamente la mayor fortaleza del sistema y su vulnerabilidad más profunda. La red comercial del Mediterráneo oriental en el bronce tardío era gestionada principalmente por mercaderes sirio-palestinos, los antepasados directos de los fenicios históricos, que operaban con una sofisticación que resulta asombrosa dado el periodo. El naufragio de Uluburún, descubierto frente a las costas de Turquía en 1982 y fechado en torno al año 1300 a.C., ofrece una ventana extraordinaria a la naturaleza de ese comercio. El barco transportaba cobre chipriota en lingotes estandarizados con forma de piel de buey extendida, estaño en lingotes del mismo formato, ébano de África, marfil de elefante, resinas aromáticas de Siria, cerámica micénica, escarabajos egipcios de oro, joyas de lapislázuli procedente de Afganistán, una espada micénica, un hacha de Canaán y docenas de otros objetos de orígenes que abarcan prácticamente todo el mundo conocido en aquella época. Un solo barco era una síntesis del sistema completo, y había cientos de barcos similares surcando las rutas mediterráneas en cualquier momento, dado del bronce tardío. Era comercio a escala industrial, organizado con contratos escritos en tablillas de arcilla, garantizado por tratados diplomáticos entre reyes, y tan rutinario
que los archivos de las ciudades comerciales registran las transacciones con la misma normalidad con que un contable moderno registraría las entregas diarias de un almacén. Los archivos de los palacios micénicos, escritos en la escritura silábica conocida como Lineal B y descifrados en 1952 por el arquitecto británico Michael Ventris en uno de los grandes logros intelectuales del siglo XX, revelan con una claridad extraordinaria la naturaleza del sistema económico que el colapso destruyó. Las tablillas de arcilla de Pilos, Micenas y Cnosos no son literatura ni historia, son contabilidad. Registran con precisión milimétrica las cantidades de aceite de oliva almacenadas en cada sección del palacio, los nombres y las asignaciones de raciones de los trabajadores textiles, los rebaños de ovejas distribuidos entre los distintos distritos del reino, las obligaciones de entrega de los aldeanos periféricos hacia el centro redistribuidor. Es la imagen de una economía de planificación centralizada, de una sofisticación que habría parecido imposible en el siglo XIII a.C. si las tablillas no la documentaran con tanta precisión. Y es también, leída con la perspectiva que da el conocimiento del colapso que estaba por llegar, la imagen de un sistema extraordinariamente eficiente en la producción y redistribución de excedentes, y extraordinariamente dependiente de la continuidad de esos excedentes para funcionar. No había mecanismo de ajuste. No había reserva de contingencia suficiente. Cuando la producción cayó, el sistema no se contrajo gradualmente, se detuvo. El primero de los factores que precipitaron el colapso fue climático, y sus efectos se hicieron sentir con una velocidad que ninguna civilización del período pudo anticipar o absorber. Los datos paleoclimáticos obtenidos de núcleos de hielo, de anillos de árboles y de sedimentos marinos en el Mediterráneo oriental convergen en indicar que la región experimentó entre aproximadamente 1250 y 1100 a.C. una megasequía de una severidad sin precedentes en los siglos anteriores. Las precipitaciones cayeron en algunas regiones hasta un tercio de sus niveles normales durante períodos prolongados. El impacto sobre las civilizaciones del Bronce tardío, cuyas economías se basaban en la agricultura de cereales, en regiones donde el margen entre una cosecha suficiente y una insuficiente era ya estrecho en condiciones normales, fue catastrófico. Las cartas de la ciudad de Ugarit, descubiertas en los archivos del Palacio Real excavados en el siglo XX, incluyen correspondencia desesperada de los últimos años de la ciudad que menciona explícitamente el hambre. Un rey pide urgentemente envíos de grano, describe que la muerte acecha a sus pueblos, implora que los barcos lleguen lo antes posible. Ugarit fue destruida poco después, y las cartas nunca fueron enviadas porque los escribas que las redactaron murieron o huyeron antes de que hubiera barcos disponibles para transportarlas. Pero la sequía por sí sola no explica la totalidad del colapso. Los registros arqueológicos muestran que varias de las civilizaciones que desaparecieron habían sobrevivido sequías anteriores de magnitud comparable. Lo que hizo diferente a la sequía de finales del siglo XIII fue el contexto sistémico en que llegó. Las economías palatinas del Bronce tardío, el sistema de redistribución centralizada que caracterizaba a civilizaciones como la micénica, la hitita y la ugarítica, habían alcanzado en las décadas previas al colapso un nivel de complejidad y de especialización que las hacía extraordinariamente eficientes en condiciones normales y extraordinariamente frágiles ante perturbaciones externas. Los talleres de los palacios micénicos producían aceite de oliva perfumado para la exportación en cantidades que requerían la coordinación de miles de trabajadores especializados. Las plantaciones de cereales que alimentaban a esos trabajadores dependían de lluvias predecibles. Las lluvias dependían de un clima que había sido estable durante siglos y que de repente dejó de serlo. Cuando la cosecha falló, los talleres no pudieron funcionar. Cuando los talleres no funcionaron, los bienes de exportación desaparecieron. Cuando los bienes de exportación desaparecieron, los ingresos que financiaban la importación de metales y alimentos se evaporaron. La cadena de dependencias, que en condiciones normales era una maquinaria de generación de riqueza,
se convirtió en una trampa de colapso en cascada. Los pueblos del mar son el elemento más misterioso y más debatido del colapso del Bronce tardío. Aparecen en los registros egipcios del reinado del faraón Ramsés III como una coalición de pueblos invasores procedentes del norte y del oeste que habían arrasado a los hititas, destruido a Chipre y a las ciudades de Siria y Canaán, y avanzaban ahora sobre Egipto. Los relieves del templo de Medinet Habu, en la orilla occidental del Nilo frente a Luxor, muestran batallas navales y terrestres de una escala que el ejército egipcio raramente había tenido que enfrentar. Ramsés III afirmó haber derrotado a los invasores y protegido a Egipto. Pero incluso en la versión de la victoria que los escribas del faraón tallaron en piedra, es evidente que el golpe fue brutal y que Egipto nunca recuperó plenamente la proyección de poder que había ejercido durante el Imperio Nuevo. Lo que los relieves de Medinet Habu muestran con una elocuencia que ningún texto podría igualar es que los pueblos del mar no eran simplemente un ejército, eran una migración. Las escenas talladas incluyen carretas con bueyes cargadas de mujeres, niños y enseres domésticos avanzando junto a las formaciones militares. No era una expedición de saqueo con fecha de regreso. Era un movimiento de población completo, familias enteras que se desplazaban porque el lugar del que venían ya no existía o ya no podía alimentarla. Esa imagen, la de pueblos enteros en movimiento, llevando consigo todo lo que poseían, es la imagen más precisa del colapso del Bronce tardío. No una guerra entre estados, sino la disolución simultánea de los estados que hacía imposible cualquier forma de vida sedentaria y empujaba a millones de personas hacia un movimiento perpetuo en busca de tierra, agua y alimento. ¿Quiénes eran exactamente los pueblos del mar sigue siendo objeto de debate académico sin resolución definitiva? Las hipótesis los han identificado como micénicos desplazados por el colapso de Grecia, como itálicos procedentes del Adriático, como anatolios huyendo del fin del imperio hitita, como grupos de diversas procedencias unidos por la crisis común de la época. Lo más probable es que la respuesta sea todas las anteriores. Masas de población desplazada por el hambre, la sequía y la destrucción de sus propias ciudades que se convirtieron en ejércitos de migrantes violentos porque la migración pacífica no era ya posible en un mundo donde todos los recursos estaban bajo presión simultánea. El imperio hitita, la potencia que había igualado a Egipto en poder durante siglos y que había negociado con los faraones de igual a igual, desapareció con una rapidez que todavía resulta difícil de procesar. La capital hitita de Hattusha, en la meseta central de Anatolia, fue abandonada y quemada en torno al año 1180 a.C. Los archivos reales que los arqueólogos han excavado en el siglo XX muestran una correspondencia que se interrumpe abruptamente. Los últimos documentos hablan de escasez de grano, de solicitudes urgentes de alimentos a Egipto y a Ugarit, de movimientos de pueblos hostiles en las fronteras occidentales. Y luego nada. El silencio de los archivos hititas es tan total y tan repentino que resulta casi físicamente opresivo cuando se contempla en el contexto de siglos de documentación previa. Una civilización que había construido uno de los primeros imperios multinacionales de la historia, que había desarrollado el primer tratado de paz conocido entre potencias iguales, el Tratado de Kadesh con Egipto, que había producido una literatura y una jurisprudencia de notable sofisticación, desapareció en el espacio de una generación sin dejar sucesora directa. Sus ciudades no fueron repobladas, su lengua murió, su sistema de escritura se perdió durante 3000 años. Las ciudades micénicas de Grecia corrieron una suerte similar, pero con una particularidad que la arqueología ha documentado con precisión. Muchas de ellas muestran evidencias de preparativos defensivos elaborados en las décadas inmediatamente anteriores al colapso. Las murallas ciclópeas de Micenas y de Tirinto, construidas con bloques de piedra tan enormes que los griegos posteriores creyeron que solo podían haber sido obra de gigantes, fueron reforzadas y ampliadas en el siglo XIII. Se excavaron cisternas de agua dentro de los perímetros amurallados.
una innovación que sugiere la anticipación de asedios prolongados. Se almacenaron grandes cantidades de grano y aceite en los sótanos de los palacios. Las élites micénicas sabían que algo se acercaba. Podían sentir la presión en las fronteras, podían leer el hambre en los informes que llegaban de sus provincias, podían ver a los refugiados que comenzaban a aparecer en sus costas, procedentes de las ciudades destruidas al este. Se prepararon para sobrevivir, y no sobrevivieron de todas formas. Porque las murallas podían resistir un ejército, pero no podían resistir el hambre desde dentro. Y el hambre desde dentro era precisamente lo que la sequía prolongada garantizaba con más certeza que cualquier ejército. Lo que ocurrió en Grecia tras el colapso micénico es uno de los episodios más instructivos de toda la historia antigua. El periodo que los arqueólogos llaman la Edad Oscura griega, que se extiende aproximadamente desde 1100 hasta 800 a.C., fue una regresión civilizatoria de una profundidad que no tiene paralelo en la historia posterior de la región. La escritura desapareció. La cerámica se simplificó hasta la elementalidad. El comercio de larga distancia cesó prácticamente por completo. La población de Grecia, que los registros micénicos indican que era densa y urbana, colapsó demográficamente hasta niveles que la arqueología estima entre un 10 y un 20% de los niveles anteriores al colapso. Las ciudades fueron abandonadas y los griegos volvieron a vivir en pequeñas comunidades agrarias sin arquitectura monumental, sin burocracia, sin escritura. Todo el edificio de la complejidad micénica, construido durante siglos sobre la base del comercio especializado y la redistribución centralizada, se desvaneció en el espacio de 2 o 3 generaciones. Cuando la civilización griega reemergió 4 siglos después, lo hizo desde cero, reinventando la escritura con el alfabeto fenicio, redescubriendo las técnicas constructivas en piedra, reconstruyendo las instituciones políticas sin memoria directa de las que habían existido antes del colapso. El único gran poder del bronce tardío que sobrevivió al colapso, aunque profundamente debilitado, fue Egipto. Y la razón de esa supervivencia relativa es reveladora. Egipto era la civilización menos integrada en la red comercial del bronce tardío. El Nilo proporcionaba a Egipto una base agrícola de una fiabilidad excepcional que no dependía de las lluvias. Las inundaciones anuales del río fertilizaban los campos con una regularidad que la sequía mediterránea perturbó mucho menos que a las agriculturas de secano de Grecia, Anatolia y Siria. Egipto podía producir sus propios alimentos con mayor independencia del clima regional. Y esa menor dependencia de la red, esa capacidad de autosuficiencia relativa que en las décadas de prosperidad del bronce tardío podía haber parecido un atraso comparativo, se convirtió en el factor decisivo de supervivencia cuando la red colapsó. La civilización más autosuficiente fue la que sobrevivió. La lección es tan directa que resulta casi incómoda en su aplicabilidad al mundo contemporáneo. El colapso del bronce tardío no tuvo un único responsable. No hubo un conquistador, no hubo una decisión política errónea, no hubo un desastre puntual que lo explique. Fue el resultado de la interacción simultánea de factores que ninguno por separado habría sido suficiente para destruir el sistema. La sequía que redujo la producción agrícola, el hambre que desplazó poblaciones, los desplazados que se convirtieron en ejércitos, los ejércitos que destruyeron las ciudades que distribuían los metales, la destrucción de las ciudades que cortó las rutas comerciales, el corte de las rutas que privó a las civilizaciones supervivientes del estaño, necesario para fabricar el bronce con que defenderse. Fue una cascada de colapso en la que cada elemento empujaba al siguiente con una velocidad que superó cualquier capacidad de respuesta institucional. Los reyes del bronce tardío eran hombres inteligentes, administraban sistemas complejos, habían gestionado crisis anteriores con eficacia. No estaban ante una crisis ordinaria, estaban ante el primer colapso sistémico de una economía globalizada, ante el fracaso simultáneo de todos los mecanismos de resiliencia que el sistema había desarrollado, ante una perturbación que excedía en escala y en velocidad todo lo que cualquier institución existente
había sido diseñada para manejar. Los arqueólogos que excavan las ciudades del Bronce tardío encuentran en sus capas de destrucción una imagen que se repite con una consistencia que resulta casi poética en su desolación. Objetos abandonados en medio de actividades interrumpidas, herramientas dejadas sobre las mesas de los talleres, tablillas de arcilla con transacciones a medio registrar, joyas y utensilios de valor que sus propietarios no tuvieron tiempo de llevarse o eligieron dejar atrás porque no había ningún lugar al que ir que valiera la pena cargarlos. En Ugarit encontraron en el horno del palacio una tablilla que nunca fue cocida y, por tanto, nunca fue sellada y enviada. Era una carta de socorro pidiendo ayuda urgente a un rey vecino, dictada cuando las llamas ya estaban probablemente visibles en el horizonte. Nadie vino. Y Ugarit desapareció de la historia durante más de 3000 años, hasta que la punta del arado de un campesino sirio la redescubrió accidentalmente en 1928. La civilización más interconectada que el mundo antiguo había construido se apagó como una vela, dejando tras de sí no una conquista ni una transformación, sino un silencio. Y en ese silencio, la humanidad tardó 4 siglos en volver a construir algo comparable.